Sonido. Capítulo 16 del libro de texto. Los objetivos de este capítulo son los siguientes. Definir conceptualmente y matemáticamente una onda sonora, calcular la intensidad para una onda sonora, calcular la rapidez de las ondas sonoras en gases y sólidos, analizar y aplicar el concepto de ondas estacionarias y modos normales, comprender el fenómeno denominado resonancia, analizar el efecto Doppler y resolver problemas que involucren el efecto Doppler. La idea en este capítulo es poder describir las ondas sonoras en términos de fluctuaciones de presión, sobre todo porque el oído es sensible principalmente a cambios de presión. Examinaremos las relaciones entre desplazamiento, fluctuación de presión e intensidad, así como los vínculos entre estas cantidades y la percepción humana del sonido. Ondas sonoras. Debemos saber que el sonido es una onda de tipo longitudinal y la cual viaja en un medio. Las ondas sonoras más sencillas son las sinusoidales, las cuales tienen la frecuencia, la amplitud y la longitud de una onda completamente especificada. Debemos conocer que el oído humano es sensible a las ondas en el intervalo de frecuencias de 20 a 20.000 Hz, que a esto es lo que le llamamos la gama audible, que es el intervalo de frecuencias donde podemos oír. La amplitud, que se representa con una A mayúscula, es el máximo desplazamiento de una partícula del medio con respecto a su posición de equilibrio. Y esta A es la que conocemos como amplitud de desplazamiento. Entonces, similar al capítulo anterior, lo podemos ver en la ecuación para una onda, donde esta A sería la amplitud de desplazamiento, la K lo que conocíamos como número de onda y W como la frecuencia angular. También recordemos que si teníamos un signo menos dentro de la identidad del coseno, entonces esto nos indicaba que en este caso la onda sonora se va a propagar en dirección más X. Podemos también ver la onda sonora como una fluctuación de presión, donde la P dependerá de la posición X y del tiempo, y a esa P le llamaremos fluctuación de presión instantánea de una onda sonora en cualquier punto X en el instante T. La ecuación sería esta, donde va a depender de un B que ahorita veremos cómo se llama, una K, que es el número de onda, una A, que es la amplitud de desplazamiento, y el seno con su respectiva identidad, donde K es el número de onda y W la frecuencia angular. Cuando este seno, recuerden que seno de cita, tiene un máximo, que es cuando esto es 1, entonces la presión será máxima, y a esto le conocemos como presión máxima, y estará dada solo por esas tres variables, B, K y A. Si lo queremos representar en una gráfica de presión versus posición, sería de esta forma, donde los puntos más altos de esta onda se conocerían como las presiones máximas. Ok, tres características importantes. Sabemos que la amplitud de presión es directamente proporcional al desplazamiento A, como se esperaría, y también depende de la longitud de onda. También las ondas con longitud de onda más corta, cuando decimos que la longitud de onda es más corta, significa que su número de onda es más grande. Recuerden que el número de onda era 2pi entre lambda. Entonces, entre más grande sea lambda, menor será su número de onda. Dice que de esta longitud de ondas más cortas tienen mayores variaciones de presión para una amplitud dada porque los máximos y los mínimos están más cercanos unos a los otros. Otra característica importante es que un medio con un módulo en volumen, vean que B es el módulo de volumen,
grande requiere una amplitud de presión relativamente grande para una amplitud de desplazamiento dada porque un B grande va a implicar un medio menos compresible. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, si tenemos un módulo B grande, esto lo que está diciendo es que el medio o el material es menos compresible. Es decir, que requiere un mayor cambio de presión para un cambio de volumen dado. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es percepción de ondas sonoras, no tanto a nivel matemático o a nivel de presión, sino de cómo percibimos una onda sonora. Entonces, como primer característica hablaremos de la frecuencia. Entonces, decimos que cuando mayor sea la amplitud de presión de una onda sonora sinusoidal, mayor será la intensidad del sonido, al cual nosotros le solemos llamar como volumen percibido. Entonces, si tenemos un radio y subimos el volumen del radio, eso que nosotros llamamos subir volumen es subir la intensidad del sonido. O sea, estamos aumentando la amplitud de presión de la onda. También decimos que la frecuencia de una onda sonora es el factor primordial que determina el tono de un sonido, la cualidad que nos permite clasificarlo como agudo o grave. Cuando más alta sea la frecuencia del sonido, más agudo será el tono percibido. Entonces, nosotros normalmente hemos escuchado sonidos graves, sonidos agudos, ya sea en la música o en los instrumentos o en la voz humana, y lo que hace el cambio de que algo sea más agudo o más grave es la frecuencia de ese sonido. Podemos decir que si dos tonos producidos por diferentes instrumentos tienen la misma frecuencia fundamental, pero no significa que vayan a escucharse o percibirse igual para nosotros, ¿verdad? Porque existe algo que se llama timbre, que ahorita lo veremos en unas imágenes, y ese timbre determinará qué tan distinto suene un instrumento de otro, aun cuando están generando la misma frecuencia. Otro concepto sería el ruido, que el ruido es cuando se combinan todas las frecuencias, pero, como dice ahí, no solo las que son múltiplos enteros de una fundamental. Y esto genera una distorsión y es cuando escuchamos ya sea un coro que canta y escuchamos que canta mal, en realidad es porque hay ruido. Tenemos acá un ejemplo de cómo serían las frecuencias diferentes. Así se verían graficadas. Veamos que en la primera imagen, la que sale en celeste, esta frecuencia es baja y tenemos una longitud de onda determinada. Para la segunda imagen tenemos una frecuencia más alta y vemos cómo esa longitud de onda va haciéndose cada vez más pequeña. Vemos en la tercera imagen que la frecuencia aumenta y esa longitud de onda se hace más pequeña. Y en la última imagen vemos ya cómo la frecuencia aumenta bastante y su longitud de onda disminuye bastante. Por lo tanto, podemos decir que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Entonces, cuando tenemos sonidos muy agudos donde la frecuencia es muy alta, podemos decir que su longitud de onda es muy pequeña. Normalmente estas ondas entonces son más energéticas. En cambio, un sonido grave, donde la frecuencia es baja, su longitud de onda es más grande. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo se vería entonces las frecuencias diferentes, en este caso en una partitura donde tenemos la paralisa. Vean que cada posición dentro del pentagrama lo que nos estaría indicando son frecuencias distintas que normalmente conocemos como notas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el timbre. Vean que para el ejemplo de estos cinco objetos, cada uno está realizando la misma nota, pero cuando vemos su gráfica son distintas y esto hace que nuestro oído lo perciba de forma diferente. Por lo tanto, aunque hagamos un mi con una flauta, no va a ser un sonido similar al mi de un violín o al mi de un clarinete o al mi de nuestra voz humana. Tenemos un ejemplo que al tocar la misma nota el timbre será distinto. Y entramos ahora a lo que es la rapidez de las ondas sonoras. Para encontrar la rapidez de las ondas sonoras necesitamos dos conceptos, que esto lo vimos en el capítulo anterior, que es fuerza de restitución, la que vuelve el sistema al equilibrio, y la inercia que se opone al retorno del equilibrio. Ahorita lo veremos para cada caso, cómo se vería esta ecuación de velocidad.
Podemos decir que entonces una onda sonora en un volumen de fluido va a causar compresiones y expansiones del fluido. Entonces, de modo que la fuerza de restitución, ¿verdad? Es eso que nos hace ver qué tan fácil o difícil es comprimir el fluido. Vean que lo que está pasando entonces son esas expansiones, compresiones del fluido, están generando una transferencia de energía, ya sea entre partículas de gas o en partículas en un estado líquido, y esa transferencia de energía hace que nuestro oído la detecte, ¿verdad? Como una fluctuación de presión y la detecte como un sonido. Nuestro cerebro lo analiza como un sonido. Entonces podemos decir que el sonido necesita un medio para poder transportarse y para ser percibido por nosotros, y puede ser un fluido ya sea líquido o un sólido o un gas. Vemos el ejemplo para diferentes materiales aquí en la tabla de la parte derecha, donde en gases podemos ver que las velocidades andan para el aire de 244, 999 para el helio y 1330 para el hidrógeno. Esto a 20 grados centígrados. Puede ser que la tabla que ustedes utilicen tenga datos distintos. Entonces, a la hora de hacer evaluaciones, sería bueno indicar de dónde toman ese dato de rapidez de sonido. Para los líquidos podemos ver que incrementa la velocidad para algunos medios, como el agua, ¿verdad? Y vean que a mayores temperaturas, mayor incremento de la velocidad del sonido. Para los sólidos podemos ver que el sonido viaja mucho más rápido, y por eso les pongo la imagen de acá. Se cuenta la leyenda que los indígenas de América del Norte oían llegar a los bisontes y ponían la oreja en el suelo. ¿Y por qué era esto? Esto era porque si ponían la oreja en el suelo, aunque el bisonte estuviese muy lejos, el sonido llegaba primero por el suelo que por el aire. Entonces la persona podría escuchar si venía la manada de bisontes o no, con mayor anticipación de que si nada más escucharan el sonido por el aire. Entonces, para la rapidez en un fluido vemos que va a depender de dos variables: B, que ya vimos que es un módulo de volumen, que lo pueden encontrar en una tabla en el libro, y ρ, que es la densidad, que también se puede encontrar en una tabla en el libro, que sería la densidad del fluido en el que el sonido está viajando. Podemos decir que entonces la rapidez de propagación de un pulso longitudinal en un fluido va a depender del módulo volumen B y de la densidad del medio. Para el caso que viaja en un sólido, va a depender de otro módulo que vamos a conocer como módulo de Young y de la densidad. Entonces las ondas sonoras van a viajar más lentamente en el plomo que en el aluminio o en el acero. ¿Pero por qué? Porque el plomo tiene módulos de volumen y de corte menores, y además tiene una mayor densidad. Entonces vean que la densidad del material y su módulo de volumen es lo que va a determinar qué tan rápido o qué tan lento viaja el sonido en ese material. Para el gas podemos ver que la dependencia es del módulo de volumen, donde se puede obtener de esta forma, donde este de acá será un valor constante y dependerá del gas. Podemos ver que también depende de R, que es la constante de gases ideales para el caso de un gas ideal, y de T, la temperatura en kelvins, ¿verdad? Lógicamente, usamos la temperatura en kelvins cuando usamos esta constante de gases ideales, que viene en joules entre mol por kelvins. Entonces, pongo estas dos imágenes donde vemos aquí a Metallica tocando en lo que sería la Antártida, y un concierto en el desierto. Entonces tal vez no lo percibamos, pero la velocidad o la rapidez del sonido va a ser mayor en el desierto. Hay otro concepto que es intensidad del sonido. Entonces aquí pongo el ejemplo de que si nosotros tenemos un sistema estereofónico, un altavoz de baja frecuencia, que es lo que le llamamos woofer, debe vibrar con mucha mayor amplitud que un altavoz de alta frecuencia, que es el
el pequeñito, para producir la misma intensidad del sonido. Entonces por eso es normal que en un parlante de un equipo sonido el woofer, ¿verdad?, lo veamos vibrando más que los que generan el sonido que conocemos como agudo. Entonces vemos cómo poder sacar esa intensidad de sonido. Recuerden que la intensidad de sonido tiene que ver con esto que le llamamos volumen. Y vea de qué depende de la densidad del material donde está viajando la onda, del módulo de volumen de ese material, de la frecuencia angular y de la amplitud de desplazamiento. También podemos verlo como esta otra ecuación, ¿verdad?, donde estamos viendo la dependencia que tiene con la presión máxima. La escala de decibeles. También podemos representar el sonido, ¿verdad? En este caso, si necesitan saber cuándo tienen que representarlo en escalas de decibeles, vamos a hablar de lo que se conoce como nivel de intensidad del sonido. Entonces la escala de decibeles la sacaríamos de esta manera, donde multiplicamos los 10 decibeles por un logaritmo de una fracción, donde esa fracción tiene una i, que sería la intensidad de sonido, en la cual queremos saber cuál es el nivel de sonido, y una i sub 0, que sería el umbral del oído, que sería 1,0 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Es lo que tenemos acá. Ok, entonces también vamos a hablar de ondas sonoras estacionarias y modos normales. Entonces aquí vienen dos conceptos importantes, que son nodo de desplazamiento y antinodo de desplazamiento. Y estos se van a usar para referirse a puntos donde la partícula del fluido tiene cero desplazamiento o máximo desplazamiento. Recuerden que cuando hablábamos nodo era cuando nos referíamos a algo nulo, y antinodo cuando era un máximo. Entonces, como en esta ocasión estamos hablando de desplazamiento, nuestro nodo sería el punto en donde hay un nulo desplazamiento. Entonces, ¿dónde sería visto en esta imagen? Si hay un nulo desplazamiento, entonces tenemos acá una mayor concentración de partículas ahí concentradas. Estos puntos serían los nodos. Y los antinodos serían estos puntos de acá. Que en esos antinodos sería donde hay un máximo desplazamiento. Entonces, hay otro concepto que es nodo de presión y antinodo de presión. Entonces decimos que nodo de presión es zonas donde hay nula presión, y antinodo donde está la máxima presión. Donde tenemos un nodo de presión sería en el lugar donde teníamos un antinodo de desplazamiento, ¿verdad? Y donde tenemos un antinodo de presión sería donde teníamos un nodo de desplazamiento, ¿verdad? Que recordemos que la imagen era algo así. Teníamos esto acá y esto acá. Estas zonas eran un nodo de desplazamiento. Entonces en esa zona lo que vamos a tener es un antinodo de presión. Vean que hay acumulado más cantidad de partículas, entonces tenemos una mayor presión, el punto donde hay una presión máxima. En cambio, en este punto de acá, donde teníamos el antinodo de desplazamiento, tenemos menos cantidad de partículas, por lo cual hay menor presión. Entonces, como hay una nula presión acá, entonces tenemos un nodo de presión. Acá es nada más recordar y ver que es contrario. En este otro punto tendríamos un antinodo de presión. También está la parte que nos hace entender un poquito lo que son los armónicos para el caso de instrumentos de viento, ya sean como tubos abiertos o tubos cerrados. También se conocen como tubos de órganos, ¿verdad? Podemos hacer una analogía con una flauta para el tubo abierto, donde una flauta tiene la boquilla, una flauta similar a la que usaron ustedes
en los colegios y la parte extrema de acá es abierta. Entonces, recuerden que la flauta tiene huecos y esos huecos los vamos cerrando con nuestros dedos, que lo que hacemos normalmente al cerrarlos es aumentar la longitud o disminuir la longitud del tubo. Entonces, podemos ver que para la frecuencia se usa una ecuación que depende de N y de L, donde N me va a indicar a mí los armónicos. Entonces podemos tener el fundamental, el segundo armónico, el tercer armónico y así seguidamente. V es la velocidad de esa onda y L es la longitud del tubo. Entonces podemos ver que para una frecuencia dada, si yo aumento la longitud del tubo, esa frecuencia se hace cada vez más pequeña. Entonces tenemos un sonido grave. Entonces cuando teníamos una flauta y teníamos todos los dedos tapando todos los huecos, teníamos un sonido grave. Conforme íbamos levantando los huecos, los dedos en los huecos, íbamos disminuyendo la longitud, por lo tanto la frecuencia aumentaba. Entonces al aumentar la frecuencia íbamos generando sonidos agudos. Si nuestro tubo no tiene el extremo abierto, sería esta otra fórmula de acá. Sin embargo, podemos ver que también hay una dependencia de la longitud, similar al caso cuando el tubo está abierto. Y para poder encontrar la fundamental y los armónicos, usamos las siguientes ecuaciones. Hay otro concepto que es el de resonancia. Entonces vamos a ver un video para que vean cómo se da la resonancia, en este caso en un puente, ¿verdad? Cómo ocasionó que este puente cayera y colapsara. Ok, interferencia de ondas. Para interferencia de ondas debemos reconocer dos conceptos: interferencia constructiva e interferencia destructiva. Vamos a decir que la interferencia constructiva se va a dar cuando las distancias recorridas por las ondas van a diferir en un número de onda de longitudes de onda, número entero. Entonces tenemos estos dos parlantes en la imagen y vemos para el caso de la línea azul, donde la distancia de este parlante al punto P, ¿verdad? Aquí la vemos, la conocen como D1, y la distancia de este otro parlante al punto P la van a conocer, pongámosle como D2. Entonces, si yo hago esa diferencia, D2 menos D1, y si me da n lambda, donde n es un número entero, entonces tenemos el caso de una interferencia constructiva. Pero si ese n me da un número que no es entero, entonces tendremos una interferencia destructiva. Tenemos un ejemplo de qué pasaría cuando tenemos una interferencia constructiva. Entonces, ¿qué pasa si hay una interferencia constructiva? Pues vamos a detectar en el micrófono, o ya sea nosotros como receptor, un sonido fuerte. En el caso que tengamos una interferencia destructiva, entonces no vamos a detectar sonido en el micrófono o nosotros no percibiremos sonido. Hay otro concepto que sería pulsos, ¿verdad? Que la frecuencia de pulsos sería la diferencia entre dos pulsos que están llegando en un punto determinado. Esto se verá en uno de los problemas resueltos que realizaremos. Entonces, analizando ahora el caso de las ondas de la misma amplitud, pero frecuencias ligeramente distintas, como en casos de diapasones con frecuencias un poco diferentes, se suenan juntos, o cuando dos tubos de órganos que supuestamente deben tener la misma frecuencia están un poco desafinados, nosotros escucharemos la frecuencia que sería la diferencia entre las dos que están llegando. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo se vería eso gráficamente. Vemos cómo los pulsos interfieren y se forman ondas que estarán en fase entre sí y otras que estarán desfasadas entre sí. Y vamos a decir que esa interferencia entonces de forma constructiva cuando están en fase y será de forma destructiva cuando
hay un medio ciclo fuera de fase. Ahora bien, veremos lo que es el efecto Doppler. Cuando una fuente de sonido y un receptor están en movimiento relativo, la frecuencia del sonido oído por el receptor no va a ser la misma que la frecuencia fuente. Entonces, esto de acá fue gracias al retrato de esta persona, Christian Doppler, ¿verdad? Fue la persona que más o menos nos habla sobre este tema. Y podemos ver un ejemplo donde el punto rojo sería la fuente, que se representa como una S. Ahí está en la parte derecha, lo pueden ver. Y al receptor como una L. Entonces, en este punto vemos cómo está generando la onda de sonido. Pero si ya está en movimiento ese punto rojo, que sería la fuente, podemos ver que si nosotros estamos atrás de ese punto, ya sea alejándonos de la fuente, cada vez nos llegará longitudes de onda más grandes, ¿verdad? Podemos ver que las distancias entre las líneas azules cada vez se van haciendo más grandes. Entonces la frecuencia que vamos a percibir cada vez va a ser más baja y por lo tanto escucharemos cada vez un sonido más grave. A diferencia si estamos al frente, donde vean que si estamos al frente, esa longitud de onda cada vez la vamos a percibir más pequeña, entonces el sonido se va a hacer más agudo. Otro ejemplo sería cuando ese punto rojo, que es la fuente, sobrepasa la velocidad del sonido. Entonces vean que si nosotros estamos frente a la fuente no escucharemos sonido, solo si estamos detrás. Esto sucede muchas veces con los jets cuando están volando en el cielo y nosotros logramos ver una estela que va dejando atrás, que es esa que está rompiendo la barrera del sonido. Muchas veces vemos al jet adelante y el sonido que se va quedando atrás. Ok, para poder analizar el efecto Doppler se usará una ecuación que es válida para todas, que nos dice que la frecuencia L, o sea, la frecuencia de la persona que escucha, va a ser igual a la velocidad del sonido, ya sea en el medio que esté, más la velocidad VL, que esa velocidad VL sería la velocidad del que está escuchando, entre la velocidad del sonido más la velocidad de S, que sería la velocidad de la fuente. Esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Entonces vean que para nuestro caso, donde el receptor está en movimiento, recuerden que el receptor, nuestro receptor, vamos a ver cuál sería. El policía está en movimiento, pero la fuente está estacionaria. Entonces, como la fuente está estacionaria, nuestro Vs en este caso sería 0. Por lo tanto, la ecuación está como la que tenemos acá. Vean que lo único que se hizo fue tomar a Vs como 0 y se representó de esta forma. Entonces, otra cosa importante es el signo de las velocidades de VL y de Vs. Ya para Vs sabemos que es 0 y VL necesitamos saber el símbolo de su velocidad. Para esto normalmente nosotros ubicamos dónde está L y S. Podemos ver que L está a la izquierda y que S está a la derecha. Entonces trazamos una línea, un vector que indique la dirección hacia donde se mueve L, porque en este caso queremos ver si VL es mayor que 0 o si es menor que 0. Entonces, vemos que VL, ya aquí está en verde, ¿verdad? Se mueve de izquierda a derecha. Entonces trazamos la línea y si esa línea tiene la dirección de L a S, como está sucediendo en este caso, vamos a decir que esa velocidad es positiva. Entonces VL es mayor que 0 y por eso se representa VL con un símbolo más en la ecuación. Ahora, ¿qué sucede cuando la fuente está en movimiento y el receptor está en movimiento? Entonces, como ambos están en movimiento, la ecuación queda con todos sus términos, V más VL entre V más VS, por
Fs, donde Fs es la frecuencia de la fuente. Ahora, tenemos que analizar los signos. En este caso, vamos a analizar el signo de VL. Entonces, ¿dónde está L? Está a la izquierda. ¿Y dónde está S? A la derecha. Podemos ver que la dirección donde el policía se mueve es de izquierda a derecha. Entonces, hacemos la flecha de izquierda a derecha. Otra vez tenemos de L a S, por lo tanto VS es positivo y es mayor que 0. Por eso en la ecuación tenemos un símbolo más. Ahora, analizando VS, dibujamos L todavía sigue estando a la izquierda y S a la derecha. Vemos que la fuente se mueve también de izquierda a derecha, hacia allá. Entonces colocamos la flecha y vemos que nos indica que va de L a S, por lo tanto también es positivo. Y por eso se coloca el símbolo más. Ahora bien, hay otros casos, ¿verdad?, que sería bueno que realicen ejercicios, ¿verdad?, para darse cuenta cuando VL queda como negativo, cuando VS queda como negativo. Serían en los momentos en donde esa flecha no está indicando la dirección de L a S. Esta otra ecuación nos indica la frecuencia, pero para el efecto Doppler en el caso de la luz. Esto se verá mejor en física moderna y se profundizará. Entonces podemos decir que en el caso del espectro visible de la radiación electromagnética, si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de ondas más largas, desplazándose hacia el rojo. ¿Por qué el rojo tiene longitudes de ondas más largas? Los colores cercanos al rojo. Si el objeto se acerca, su luz presenta una longitud de onda más corta, entonces se va a desplazar al color azul. Entonces, ¿por qué es importante hablarles de esto? Porque hubo un señor que se llamaba Edwin Hubble, que él empezó a observar, cuando observaba las galaxias, que las galaxias cada vez le estaba brindando a él un color que se iba acercando al rojo. Entonces eso le dio pie a pensar que esas galaxias se alejaban. Y eso es algo que confirma la expansión del universo. Si esas galaxias se están alejando, significa que hay algo que está ocasionando. Luego se dan cuenta que no es que se alejen realmente, sino que el espacio tiempo, ¿verdad?, en medio de los planetas y las galaxias se está separando. Entonces hay cada vez mayor distancia entre la Tierra y esas galaxias, ocasionando este desplazamiento hacia el rojo. Y acá se les deja un poco de autoevaluación, algunas preguntas del libro que podrían retomar importantes y algunos problemas que pueden hacer para profundizar lo visto en la teoría.